La fiebre amarilla está resurgiendo en las Américas. En los primeros 3 meses del 2025 se reportaron 131 casos y 53 muertes, más del doble que en todo el 2024, afectando a países como Brasil, Colombia y Perú. ¿Qué está pasando y cómo podemos protegernos? Hoy lo descubriremos en Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la OPS. Para ayudarnos a entender mejor la situación actual de la fiebre amarilla, esta amenaza que resurge en la región de las Américas, vamos a hablar con dos expertos. Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, vamos a hablar con él sobre la enfermedad y también vamos a conversar con Carlos Torres, asesor en inmunizaciones, sobre puntualmente la vacunación contra la fiebre amarilla. Empezamos con Andrea. Andrea, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, para empezar, gracias. Queremos preguntarte qué es la fiebre amarilla y cómo se transmite. La fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por aquello que llamamos un arbovirus, ¿no? Un arbovirus es esencialmente un microbio transmitido por insecto, por la picadura de insecto, así como conocemos también la dengue, el Zika, chikungunya, que son otros arbovirus que son conocidos muy bien en nuestra región. Aquello que se manifiesta en realidad la fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla causa nada más una enfermedad en más o menos un cuarto de la persona que se infectan, que están picadas por un mosquito infectado. Pues básicamente estos 25% de personas inicialmente pueden desarrollar una enfermedades muy inespecíficas con fiebre, escalofrío, dolores de espalda, y después de 4 o 5 días se pueden resolver. Sin embargo, alrededor de un 25%, un 15% de quienes desarrollan la enfermedad puede revolver otra vez después de este periodo inicial y causar una enfermedad bastante grave que afecta hacia el hígado o también causa básicamente aquello que es una ictericia, el color amarillo justamente de la piel debido a lesiones en el hígado, o puede ser también hemorragia que está causando. Y esta enfermedad, cuando se desarrolla en esta gravedad, puede ser fatal, lamentablemente. Hasta un 15%, a un 5%, hasta el 50% de los pacientes que desarrollan esta enfermedad grave pueden hasta fallecer. Esta enfermedad es más grave que otras, ¿no? Transmitidas por mosquitos o por vectores. En su forma grave, sí, Sí. pero es importante reconocer también que esta clase de arbovirus, que se llama flavivirus, como el dengue, zika, Ujú. así, nada más una parte inferior de toda la persona que infectan desarrolla una enfermedad, y Ok. mucho menos también quien veramente evuelve también en una enfermedad más grave. Perfecto. Y estamos viendo, Andrea, este año, solamente en los primeros 3 meses del año, ya la OPS ha reportado que hay 2 veces el doble de casos de todo el año 2024. ¿Podés contarnos un poco, o sea, a qué se debe y cómo está la situación? Creo que es importante tal vez hacer un paso atrás. Ujú. Ah, con la fiebre amarilla reconocemos que hay diferentes ciclos de transmisión que vienen también históricamente, ¿no? He mencionado que la fiebre amarilla se transmite por mosquito, que son los vectores, pero el otro componente que es muy importante son también aquello que llamamos los huéspedes amplificadores, es decir, aquello que pueden ser los seres que básicamente, basados sobre la picura de un mosquito, pueden generar mucho más virus y después, obviamente, transmitir a otro mosquito que pican a estos seres, ¿no? Y así tener estos ciclos de transmisión, ¿no? Tenemos básicamente dos ciclos de transmisión descritos. Uno, el ciclo urbano, donde aquello que es el huésped amplificador somos nosotros, los seres humanos, Ujú. y que básicamente no somos infectados por un tipo particular de mosquito y después volvemos a cerrar el ciclo de esto. Hay otro tipo de ciclo que se define el ciclo selvático o de la selva, donde los huéspedes amplificadores son en realidad los monos que se contactan con mosquitos, que se infectan con mosquitos selváticos. Y esto genera otro tipo de ciclo de transmisión, ¿no? Ok, Donde interesante. los seres humanos pueden ser como
ah, una consecuencia, ¿no? Una propagación de este virus, mas sin ser necesariamente lo huésped que amplifican la transmisión. Bien, y volviendo a la alerta epidemiológica que emitió la OPS, ¿por qué emite esta alerta, digamos? ¿Cuál es el riesgo o la preocupación actual? Es importante reconocer que no hemos visto realmente esta transmisión en ciclo urbano en los últimos 80 años en las Américas, pero sí hemos visto que básicamente todos los casos se relacionan humanos, se relacionan a esta transmisión esencialmente muchas veces en la selva, ¿no? Ujú. Para gente que son trabajadores que van a la selva o son turistas, viajeros que van a la selva también y se transmitan por accidente, digamos, en ese ciclo silvestre. Sin embargo, a partir de los años 2016, 18 en Brasil en particular, y otra vez ahora, que lo que probablemente estamos observando es justamente que hay una amplificación mucho mayor en lo que pueden ser estos reservorios selváticos y mucha más gente se puede exponer también. Así que estos ciclos también selváticos en los monos Ujú. tienen sus periodos cada 5, 7, 8 años, salen de aquello que puede ser al interior del Amazonas y se van propagando también en zonas que pueden también colindar con grandes ciudades como Ujú. puede ser San Paulo en Brasil. Eso es porque, digamos que el límite, digamos, de la ciudad y la selva ya no es tan límite, digamos, están más pegadas y los monos ya están prácticamente en las ciudades, digamos. Es verdad que en los últimos 50, 70 años la urbanización en nuestro continente ha incrementado muchísimo. Alrededor del 70% de la población en las Américas hoy en día vive en grandes ciudades. Pero creo que es importante también reconocer cómo estas ciudades se han ido desarrollando. No ha sido un desarrollo concéntrico, pero veramente Claro. se crean mucho más contacto entre aquello que puede ser aquello que son zonas que todavía quedan bastante selváticas, Ujú. bosques que entran en las ciudades o ríos o valles en ese sentido, ¿no? Que justamente aumentan aquello que puede ser esta zona de interfaz entre aquello que el ambiente también, aquello que son las grandes ciudades, grandes poblaciones también. Y entonces en las ciudades, o sea, dijimos que un mosquito es el que transmite la fiebre amarilla, ¿no? Que tiene que estar entonces en contacto o con una persona infectada o con un mono infectado y así el mosquito pica a una persona y contrae la fiebre amarilla. ¿El mosquito es el mosquito que conocemos del dengue? ¿Cuál es el vector que puede transmitir la fiebre amarilla? Eh, eh, Es otro tipo, hay otro tipo de mosquito a dependencia del ciclo de transmisión que Ok. hablamos. Yo creo que siempre pensamos que los mosquitos uno solo, pero en Ujú. realidad hay muchísimas especies de mosquitos con su preferencia en términos de dónde viven y también cómo, a quién pican, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo importante creo para explicar qué es lo que está pasando es realmente que siempre el ser humano será infectado por una picadura, nunca por un mosquito, Ujú. nunca por un mono, siempre será Ujú. la picadura de un mosquito, no un mono. Entonces, ese contacto es importante reconocerlo. Aquello que se ve es justamente esta compenetración, aquello que es el medio ambiente con la población humana, se crean estos corredores ecológicos, ¿no? Donde básicamente el virus puede pasar de manadas de monos a otra por medio de los mosquitos, ¿no? Ajá. Son los mosquitos que básicamente mueven a lo largo de estos corredores ecológicos el virus, llega a nueva manada de monos, allí se amplifica el virus, se puede contagiar a otro mosquito y que obviamente también los mosquitos, este tipo de mosquito de especies silvestres, tienen la capacidad de volar, que lo que es también en zona urbana, hasta los 500 metros, ¿no? Y alrededor de estos corredores ecológicos es donde realmente puede haber esta propagación a las personas, exposición a las personas y propagación. Pero también puede ser en parques urbanos, ¿no? Ujú. Muchas ciudades, y creo que es normal que Sí, sí. a la gente le gusta también ir a los parques por diversión, y allí donde también puede haber una exposición cuando tenemos estos ciclos de transmisión silvestre, aunque sea en contextos urbanos. Muy interesante. Y Andrea, ¿cuál es el riesgo de que haya brotes, digamos, en nuestra región o en más países, además de los que ya hay en ciudades? Y también, ¿qué tan grave es para entenderlo?
Creo que por sí mismo que lo que se ha visto 2016, 2018 o también ahora en Brasil es importante porque puede causar un número importante de muertes también, ¿no? No parece, pero miles de muertes, aunque sea un ciclo más silvestre, son un número importante. El grande peligro siempre ha sido, pero no ha ocurrido en los últimos 80 años, pueden ser estas grandes epidemias a nivel de ciudades, ¿no? Que básicamente desde el 1600 hasta el 1920 ha habido periódicamente esta gran epidemia en ciudades con centenas o miles de muertos también, ¿no? Y eso creo que hasta el día de hoy es realmente el temor que le tenemos a la fiebre amarilla. Y si aún no ha pasado en los últimos 80 años por aquello que ha sido avances en control de vectores, en vacunación, etcétera, etcétera, no es dicho que no hay las condiciones para que esto pueda ocurrir otra vez. Entonces, es justamente esta alerta que tenemos el virus más cerca de lo que son grandes centros urbanos, ¿no? Donde posiblemente pueda pasar de estos ciclos de transmisión silvestre a que lo que pueden ser ciclos de transmisión urbana, ¿no? Okay. Donde el huésped amplificador sí ya es los seres humanos y donde hay abundancia también de mosquitos, en particular de la especie Aedes aegypti, que sabemos existen, están, porque transmiten también el dengue, el Zika y otro arbovirus. Y Andrea, la OPS tiene una iniciativa, ¿no? Iniciativa de eliminación de enfermedades en la que entiendo que se incluye la fiebre amarilla o las epidemias de fiebre amarilla. ¿Cómo estamos en eso como región? Correcto. Es importante saber qué es lo que podemos eliminar, qué es lo que no podemos eliminar. Entonces, en la iniciativa regional, el objetivo realmente es poder mantener esta eliminación de las grandes epidemias a nivel de ciudades. Okay. Pero la fiebre amarilla en sí mismo no se puede eliminar si es realmente aquello que puede ser en el contexto silvático. No podemos matar a todos los Claro, monos, no podemos matar a todos los mosquitos claro. en la selva Va a tampoco, ¿no? seguir el virus Va a circulando entre seguir. monos y Pero mosquitos. que lo que podemos realmente hacer es minimizar lo que puede ser el riesgo por la persona que van en la selva, en particular con la vacunación, ¿no? Pero también a nivel de las zonas urbanas poder realmente hacer todo lo que control de vectores, lo que es evitar exponernos a los mosquitos y a otros arbovirus también, o también lo que puede ser los grandes programas de vacunación. Muy interesante. Una pregunta también que quería hacerte es en cuanto a vigilancia. He leído en una historia que hemos escrito hace unos años sobre la vigilancia que han hecho Brasil con monos puntualmente, ¿no? Cómo vigilan si los monos tienen el virus o si hay monos fallecidos y vigilan la causa para darse cuenta, ¿no? Por dónde está la fiebre amarilla. ¿Eso ayuda o cómo ayuda a tomar acción? Correctamente, eso es realmente una modalidad de vigilancia entre las varias, porque también la entomológica, la epidemiológica, pero esta vigilancia de la mortandad de monos, cuando los monos realmente se enferman ellos también y se caen literalmente al suelo muertos, ¿no? Cuando hay estos sistemas de vigilancia donde podemos captar aquello que está pasando en el medio silvático, en particular a lo largo de estos corredores ecológicos, podemos tener una alerta de alrededor de 4 semanas antes de que esperamos ver también casos en los humanos. Esas 4 semanas pueden ser críticas porque nos permiten con modelaje también entender dónde se va el virus y también tomar acciones de vacunación a lo alrededor de aquello que son exactamente estos corredores ecológicos. Sí, eso es muy interesante ese tema. Lo es Sí, sí. verdaderamente. ¿Y qué pasa si una persona sospecha que tiene fiebre amarilla o cómo se da cuenta que la tiene y qué puede hacer en ese caso? Lo importante es siempre destacar que se puede prevenir, Ujú. ¿ok? Entonces, aquello que hemos mencionado, la vacunación sigue siendo una parte importante, sobre todo por alguien que va en un medio silvestre o también que lo puede ser un viajero que quizá haga una ecoexpedición o este tipo de exposición es seguramente siempre muy importante. Por otra parte, evitar de protegerse también del exponerse a picadura de mosquitos, así como siempre se comparte. Si alguien sospecha que pueda tener fiebre amarilla, es importante acudir a los servicios de salud,
pero también mencionar la historia de posible exposición que uno tenga, viajes o exposición también en la selva. Es importante alertar también al trabajador de salud porque los síntomas iniciales son muy inespecíficos, entonces también hay que dar estas indicaciones a quien nos acude. En principio no hay un tratamiento específico por la fiebre amarilla, pero sí, si hay una buena calidad, un buen acceso temprano a los servicios de salud, una buena calidad de la atención, se puede también evitar que lo que es la letalidad en pacientes que tienen la enfermedad grave. Ok, bien. Hay vacunas y se pueden tomar medidas para que no sea tan grave, en todo caso, la enfermedad si alguien se infecta. Y Andrea, ¿qué se puede hacer con este brote actual que estamos viendo en varios países de la región? Por lo menos cuatro, ¿no? O en total cuatro que ya han confirmado, notificado casos de fiebre amarilla. ¿Qué se puede hacer en esos países para frenar y evitar que se expanda? ¿Y qué se puede hacer con otros países que quizás están cerca o que puedan llegar a tener o recibir casos o reportar casos? Como muchas veces en salud pública no hay una sola cosa que Ujú. podemos hacer, hay una combinación de varias cosas. Ya mencionamos aquí lo que es la vigilancia en sus diferentes modalidades, porque la vigilancia, sean los monos, sean los humanos, sean del virus, ¿no? Nos permite realmente de entender a qué es lo que está pasando y también planificar o responder, ¿no? A mano de las cosas. Aquello que son las grandes medidas de control de vectores, sea a nivel de población, evitar los criaderos de los mosquitos alrededor de las casas, es siempre algo también súper importante, como pueden ser también los programas de control de vectores ya por las autoridades en más amplio parte. Pero en lo control de vectores es siempre un papel importante de la población que tiene en ese sentido. Y la tercera parte, lo mencionado ya varias veces, lo Ujú. mencionamos, es la vacunación. Perfecto. Y en breve vamos a seguir hablando sobre vacunación. Pero Andrea, para finalizar, una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados es que nos cuentes un poco de tu experiencia y sobre todo de por qué decidiste dedicarte a la salud pública. Bueno, porque uno empieza, tal vez no necesariamente porque uno se queda, pero tal vez lo han notado, pero seguramente yo estoy fascinado por aquello que es las enfermedades infecciosas, sobre todo aquello que puede ser a nivel de población, ¿no? Y siempre creo que también la epidemiología, ¿no? De cómo uno puede estudiar estas enfermedades, las diferentes parte que tiene, ¿no? Todo esto es seguramente algo que siempre personalmente me ha fascinado mucho. Pero quizá que finalmente me quedé porque finalmente uno entiende también que trabaja siempre con personas y es realmente también fascinante poder conocer personas en todos los países de esta región fascinante que es las Américas, sobre todo por alguien que viene de Europa como yo. Ujú. Pero también finalmente todas las historias siempre humanas y de aquello que pasa en el contacto también con colegas, pero también con aquello que son la gente que finalmente tratamos de cuidar y prevenir que realmente se enferme también. Tal cual. Bueno, muchas gracias Andrea. ¿Y tu acento entonces decinos de dónde es? ¿De dónde sos? Soy originario de aquello que es la parte italiana de Suiza. Ah, ok. Muy interesante Muchas también. gracias. Gracias Andrea. Y ahora vamos a pasar a hablar de la vacunación con nuestro próximo experto. Seguimos en Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la OPS, ahora para hablar de la forma de prevenir la fiebre amarilla, la vacunación, y para esto nos acompaña Carlos Torres. Carlos es asesor en inmunizaciones aquí en la OPS. Carlos, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. No, a vos. Contanos en principio para entender mejor cómo es que funciona esta vacuna de la fiebre amarilla y por cuánto tiempo nos protege. Ok, sí, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna que se produce a partir de un virus atenuado. Se administra una única dosis de 0,5 mililitros a nivel del músculo deltoide, es decir, en el brazo, ¿no? Eh,
Confiere básicamente la protección ya a partir más o menos del quinto día, empiezan los anticuerpos a formarse y dentro de las primeras 2 semanas el 80 al 90% de las personas vacunadas ya tienen inmunidad. Ya llegando al mes, el 99 al 100% de las personas que recibieron la vacuna están protegidas. Desde el 2013, tanto la OPS como la OMS han recomendado una sola dosis para toda la vida. O sea que una sola vacuna, una sola dosis nos alcanza para estar protegidos de por vida contra la fiebre amarilla. Asimismo, de acuerdo a las recomendaciones desde el 2013, una sola dosis. Bien. Y contanos un poco de la seguridad, ¿no? Porque en redes sociales a veces hay comentarios, ¿no? O gente que tiene temor de la vacunación. ¿Esta es una vacuna segura y genera algún tipo de contraindicaciones graves? Sí, realmente la vacuna de fiebre amarilla es una de las vacunas que, digamos, tiene más tiempo de ser administrada, más de 60 años que estamos vacunando contra fiebre amarilla. Es una de las vacunas más seguras, sin embargo, también tiene, digamos, como algunos eventos que se pueden esperar. En general son leves, como dolor en el sitio de administración, un enrojecimiento en la zona. A veces pueden haber como dolores musculares, cefalea, un malestar general, pero eso normalmente aparece entre el tercer y séptimo día de recibir la vacuna, pero son síntomas que se tratan básicamente de manera justamente sintomática, es decir, solamente para disminuir esos eventos. Hay en algunos casos algunos eventos que pueden ser más graves, sobre todo en personas que nosotros llamamos como de vacunación con precaución. En el caso específico de los adultos mayores, personas de 60 años y más, niños entre 6 a 8 meses, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos, son personas para los cuales hay que tener cierta precaución a la hora de administrar la vacuna. Pero también se recomienda para ellos. En general no está recomendada salvo que residan específicamente en una zona en donde haya un brote, ¿verdad? Y el riesgo de enfermar sea mayor que los riesgos que puedan ocurrir a partir de algunos eventos con la vacuna. Bien. Y con los brotes que están ocurriendo actualmente en la región, ¿puede la vacunación frenar un brote? ¿Cómo se frena? Efectivamente, la vacunación es una de las medidas, digamos, más efectivas, no solamente para frenar un brote, sino principalmente para prevenir. Pero en presencia de un brote, sí, vacunando a las personas que residen en el área en donde el brote está ocurriendo y también de forma anticipada hacia donde se está desplazando el brote, ¿verdad? Recordemos de que el ciclo de la fiebre amarilla, sobre todo selvática, se mantiene a partir de los primates no humanos que ellos van migrando por la misma enfermedad, van como escapando y entonces hay que estar muy atentos a los eventos de las episodias que ocurren para poder detectar hacia dónde podría posteriormente desplazarse el brote y anticiparse a vacunar a la población que no había recibido previamente la vacuna. O sea, como estrategia, ver por dónde se ve que está yendo los monos, digamos, y puede haber brotes posibles y ahí hacer una acción de vacunación en esa población para prevenir. Efectivamente. Primero, obviamente, en el lugar donde tenemos el brote Claro. y anticipándonos en esas áreas de riesgo, sobre todo cuando se reportan lo que llamamos las episodias, es decir, monos muertos o que están cambiando de comportamiento, que aúllan más de lo ordinario. Entonces, eso debe llamar la atención y hacia esa población tenemos que dirigir la vacunación. ¿Y cómo está actualmente la situación de vacunación contra fiebre amarilla en la región o en los países actualmente con casos? Bueno, realmente en la región de las Américas tenemos básicamente 13 países que llamamos como endémicos, ¿no? Para fiebre amarilla, de los cuales el 50% para el 2023 están reportando coberturas por encima del 80%, aunque solamente 3 de ellos con coberturas de 95% y más. Hay otros 6 países que todavía tienen coberturas menor al 80%. Y si bien es cierto, en el 2023, que es el último año de reporte que tenemos en cuanto a coberturas, ha mejorado en función al 2019. Sin embargo, los niveles todavía no son los adecuados para decir de que tenemos una población vacunada del 95% o más.
Bien, eso es lo necesario, ¿no? Para estar protegidos y evitar brotes. Efectivamente, la vacunación contra fiebre amarilla quizás sea una de las que requiere mayor nivel de cobertura. Ujú. ¿Por qué? Porque se transmite el mosquito y el mosquito infectado puede picar a una persona vacunada como a no vacunada, y es por eso que debemos alcanzar realmente coberturas muy cercanas al 100%. Y en cuanto a las estrategias de vacunación, porque vimos en el brote pasado, ¿no? Que hubo en Brasil que no había vacunas para todos y el país decidió ir por una estrategia, ¿no? de dosis fraccionada, lo que se llama dosis fraccionada. ¿Eso se podría aplicar ahora o podés explicar un poco en qué consiste esa estrategia? Sí, claro. La dosis fraccionada es básicamente administrar la quinta parte, digamos, de la dosis estándar. Como decía anteriormente, la dosis estándar es de 0,5 mililitros y una dosis fraccionada, haciendo la quinta parte, es 0,1. La vía de administración es exactamente la misma, es decir, vía subcutánea a nivel del brazo, el músculo deltoides, y también ha demostrado una altísima efectividad. A los 30 días también tiene una respuesta del casi el 100% de la población, tiene respuesta inmune, y con el tiempo de estudio que tenemos ya lleva más de 10 años de protección, es decir, confiere básicamente la misma protección a la población que recibe una dosis fraccionada. Sin embargo, sí debemos decir de que la recomendación específica es utilizar en contexto de brotes y sobre todo cuando el suministro de vacunas es de alguna manera está atravesando un escenario poco favorable, es decir, cuando hay un riesgo de desabastecimiento de vacunas. En esos contextos es que se recomienda, ¿verdad? No está recomendada, por ejemplo, para la vacunación de rutina, tampoco está recomendada para las embarazadas o para las personas inmunocomprometidas que sí pueden recibir. Para ellos, la dosis recomendada es la dosis estándar. Hay también, principal, para los viajeros Ujú. internacionales, Eso te iba a preguntar, ¿qué sí, tal? ¿Qué pasa con los los viajeros? viajeros, sobre todo los internacionales, por reglamento sanitario internacional, deben recibir la dosis estándar. Hasta ahora la recomendación, incluso si una persona previamente, ya sea en presencia de un brote, recibió una dosis fraccionada, pero va a desplazarse a esas zonas de mayor riesgo, la recomendación es recibir una dosis estándar. Y eso si yo soy viajero y voy a viajar a uno de los países donde hay casos o brotes, eh, ¿cómo sé que tengo la la obligación de vacunarme? Porque no en todos lados de un país hay, o sea, es obligatorio si voy a Río de Janeiro, por ejemplo, vacunarme o no, solamente si voy cerca de donde hay un brote. Bueno, realmente la obligatoriedad propiamente de vacunación es para el país y el país determina, ¿verdad? Ok. A quienes o viajeros internacionales procedentes de dónde van a requerir o exigir el comprobante de vacunación. Ujú. Y en general es, digamos, para todo el territorio. En la región de las Américas, como decía, hay 13 países que son considerados endémicos, de los cuales dos, solamente algunas áreas son consideradas, digamos, como de alto Ah, riesgo, ok. ¿verdad? La zona norte de Argentina y lo que vendría siendo el sur de Panamá. El resto de los países, por completo, son considerados como países de riesgo para fiebre amarilla, aunque no se estén reportando casos Ujú. en algunas de esas regiones. Bien. Y contanos cómo está trabajando la OPS con los países para la vacunación de fiebre amarilla. ¿Cómo estamos apoyando y también si estamos ayudando en cuanto al acceso, ¿no? A que tengan acceso a esta vacuna? Sí, muy importante realmente esa pregunta porque la OPS, eh, primero, bueno, tiene un mecanismo de cooperación técnica que es el fondo rotatorio que permite a los países acceder a vacunas de calidad a un precio único, el más bajo del mercado, y que obviamente a partir de una planificación bien programada permite que los países mantengan un stock permanente y adecuado de las vacunas para responder a su programa de rutina y también eventualmente para responder a ciertas situaciones como algunos eventos o brotes que se puedan presentar. Adicionalmente, y desde el programa de inmunización integral aquí en la oficina en Washington, estamos los asesores
que acompañamos a los colegas que están en los países, los puntos focales, asesores y consultores también de inmunizaciones, en todo lo que tiene que ver en la cooperación, la entrega de la cooperación técnica con los ministerios de salud, desde la capacitación del personal, tanto para la planificación de los requerimientos de vacunas, el manejo y conservación adecuada en cuanto al fortalecimiento de la red de cadena de frío, en todo lo que se refiere a la parte de comunicación de riesgo, justamente lo que preguntabas anteriormente, ¿no? De que eh, la vacuna presenta obviamente algunos riesgos, pero hay que saber cómo comunicar esa situación a la población y el fortalecimiento en general de las capacidades de los recursos humanos a partir de la cooperación técnica permanente que hacemos en los países. Bien. Y actualmente no sé si puedes decirnos algo de cómo está la situación en cuanto al suministro global de esta vacuna. Sí, realmente la vacuna de fiebre amarilla, hay que decirlo, en los últimos 10 años ha presentado fluctuaciones en cuanto a su abastecimiento, ¿no? Sobre todo porque hay muy pocos productores precalificados propiamente y que puedan responder sobre todo a los requerimientos de la región, ¿no? En ese sentido, en lo que es el escenario que se presenta en este primer semestre del 2025 es un poco comprometido. eh, no hay, digamos, una eh, limitada disponibilidad de la vacuna Ujú. y para eso estamos articulando entre el Fondo Rotatorio, el programa de inmunizaciones y también el Departamento de Emergencias, un poco evaluando la situación de riesgo de los diferentes países endémicos a fin de garantizar un suministro adecuado y permanente de las vacunas en este contexto que, como señalaba, hay, digamos, de limitada Muy disponibilidad de bien. la vacuna. Ujú. Muy bien. ¿Y qué le dirías, ahora casi para terminar, Carlos, qué le dirías a una persona que le corresponde vacunarse, ¿no? Por la zona donde reside quizás, pero tiene dudas o temores? ¿Qué le dirías? Le diría que, bueno, la vacuna, como dijimos anteriormente, la vacuna de fiebre amarilla es una de las más seguras de todas las vacunas que tenemos. Eh, Garantizar de que las vacunas que llegan a los países de nuestra región son vacunas precalificadas de alta calidad y adicionalmente que el personal de salud está entrenado para la administración de esa vacuna. Señalarle los riesgos de la enfermedad, de padecer la enfermedad, que en sus formas graves puede derivar en una muerte. Y cuando tenemos un gran número de población no vacunada, esos casos no solamente son casos aislados, sino se convierten en un brote que puede expandirse a otras zonas, entonces el riesgo es mucho mayor. Eh, en ese sentido, poder de alguna manera sensibilizarles hacia la necesidad de vacunarse. Seguro. Bueno, y ahora para terminar la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Carlos, contanos un poco de tu experiencia y de por qué decidiste dedicarte a la salud pública. Bueno, realmente pareciera, para mí en particular, una respuesta que te vas a sorprender. Yo soy odontólogo de formación. Ajá. Eh, de hecho, trabajaba en un consultorio odontológico y, no sé, por alguna situación de la vida hice una maestría en salud pública y a partir de ahí cambió mi perspectiva de, de- de- de la atención a la población, ¿no? Pasar de un consultorio en donde tenía a un paciente y solamente mirando una parte de esa persona a poder hacer intervenciones que puedan de alguna manera afectar positivamente a toda la población. Y en ese sentido, cuando comencé a trabajar en salud pública en mi país, Paraguay, Ujú. lo que me motivó a trabajar en inmunizaciones, que ya llevo más de 25 años trabajando en inmunizaciones, fue un brote de difteria que tocó en mi país y al cual, de alguna manera, desde la función que yo tenía en el Ministerio de Salud, me tocó responder a ese brote y desde entonces quedé básicamente fascinado con las inmunizaciones y con la salud pública en general. Interesante. Gracias Carlos por tu trabajo y por toda la explicación que nos diste hoy, ¿no? Que entendimos un poco mejor cómo la vacunación contra la fiebre amarilla puede ser nuestra mejor defensa contra este brote que estamos viviendo actualmente. Gracias a ti, Sebastián, por esta oportunidad.
Y con esto cerramos el episodio de hoy de Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la OPS. Hemos hecho un repaso sobre la fiebre amarilla, una enfermedad que, como vimos, está resurgiendo en las Américas y con fuerza, pero también hemos visto que tenemos herramientas como la vacunación para poder enfrentarla. Gracias nuevamente a Andrea Vicari y Carlos Torres, dos expertos de la OPS que nos ayudaron a entender mejor este virus y darnos claridad sobre cómo lo podemos combatir. A ustedes que nos escuchan o nos ven en YouTube, déjennos sus comentarios y si les gustó el episodio de hoy, no se olviden de darnos me gusta, de suscribirse al canal y activar la campanita porque eso nos ayuda a nosotros a llegar a más gente con información de salud confiable. Nos vemos entonces en el próximo episodio para seguir hablando de salud. Cuídense mucho y hasta pronto.